Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal respecto del voto particular presentado por el diputado Jaime Cárdenas. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del voto particular presentado por el diputado Cárdenas del artículo 29. En estos momentos está en proceso de votación nominal el voto particular presentado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia en relación con el artículo 29. Planteó su propuesta en tribuna con la intención de ampliar los derechos de los ciudadanos en la Ciudad de México, con la intención fundamental de ampliar precisamente la posibilidad de poder ejercer su voto en esta ciudad. Vamos a recordar lo que ha ocurrido el día de hoy en este salón de sesiones de la antigua sede, de la sede histórica del Senado de la República. El día de hoy se inició con la discusión en lo general y en lo particular del artículo 28. Los deberes de las personas que habitan la ciudad. Fue aprobado en lo general y en lo particular. Se inició con la discusión, los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios en relación con el artículo 29, el cual plantea el tema de la ciudadanía en la Ciudad de México. Ya se llevó a cabo la votación en lo general y lo no reservado, teniendo como resultado 47 votos a favor y 41 votos en contra en relación con el dictamen presentado por la comisión encargada precisamente de llevar a cabo el análisis y la discusión de este tema. Se plantea y se reconoce la ciudadanía universal e integral desde el nacimiento como un vínculo existente entre las personas y la comunidad. Concluye el tiempo, vamos a escuchar cuál es el resultado. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Vamos a proceder a tomar la votación nominal de la diputada Pajés. En contra. Diputada Mariana Gómez del Campo. En contra. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 45 votos en 45 votos en pro, 40 en contra, 0 abstenciones. No alcanza la mayoría calificada. En consecuencia, pasamos a desahogar las propuestas presentadas ante la comisión. La primera de ellas presentada por la diputada Paz Quiñones, quien tiene el uso de la palabra en su curul o aquí en la tribuna. Adelante. Sonido en la curul de la diputada Paz Quiñones. Presiona tu... Señor presidente, con respecto a mi voto particular del artículo 29, numeral 1, yo quisiera en su hacer que me lo va. Muchas gracias. Muy bien, se retira la propuesta presentada por la diputada Paz Quiñones al artículo 29. Sí. Muy bien. Rectificamos el estado de la votación porque así estaba registrado el voto en el tablero electrónico de la diputada Mariana Gómez del Campo y el resultado es 45 votos a favor y 45 votos a favor, 39 en contra.
Pasamos a desahogar la propuesta que presentó en la comisión la diputada Mayela Delgadillo. Toda vez que no se encuentra presente, le solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta puntual que hizo la diputada para posteriormente consultar a la Asamblea si se admite o no a discusión. Numeral 1. Se reconoce el principio de ciudadanía universal e integral como un vínculo existente entre las personas y las comunidades a las que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos en esta Constitución. Es cuanto, señor presidente. En votación económica a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. En consecuencia, por la afirmativa, si se admite a discusión. Bueno, en consecuencia abrimos la lista de oradores y pregunto, ¿oradores en contra? No habiendo oradores en contra, abras el sistema electrónico para recoger la votación respecto a la propuesta presentada por la diputada Mayela Delgadillo. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para proceder a la votación del voto de la reserva presentada por la diputada Mayela de la propuesta de modificación. Nuevamente a consideración del Pleno la presentación de un voto particular a cargo de la diputada Mayela Delgadillo Bárcenas en relación con el artículo 29. Se lleva a cabo la votación en relación con esta propuesta en términos generales y el planteamiento y la lectura que hace la Secretaría en relación con la propuesta. Se establece en este numeral del artículo 29 que señala que se reconoce el principio de ciudadanía universal e integral como un vínculo existente entre las personas y las comunidades a las que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos en esta Constitución. Es la propuesta presentada, fue aceptada para su discusión. Al no existir oradores, se procede con la apertura del tablero electrónico para conocer la intención del voto de cada uno de los legisladores. Como usted bien sabe, se debe de contar con la mayoría calificada, esto con la intención y para que sea integrada en el cuerpo de la Constitución Política de la Ciudad de México. Restan todavía algunos segundos, vamos a esperar para que sea la Secretaría de la Mesa Directiva la encargada de dar a conocer el resultado de esta votación y que el presidente de dicho órgano de gobierno esté en condiciones de dictar el procedimiento conducente. El sistema electrónico abierto para que lo hagan desde su curul. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Vamos, ya se cerró el sistema electrónico, vamos a tomar la votación de viva voz. La diputada Beatriz Pajés, ¿ya votó? Muy bien. Diputado Cordero, en contra. ¿Algún otro diputado emitirá su voto de viva voz? ¿De quién? ¿De qué diputado? ¿De Santiago Krill?
Diputado Santiago Krill, Armando Ríos Peter. ¿el sentido de su voto? En contra. El diputado, Diputado Ríos Peter, a favor. Señor presidente, se emitieron 42 votos en pro, 39 en contra. No alcanza mayoría calificada y por lo tanto se devuelve a la comisión en términos del numeral 6 del artículo 40 del reglamento para el gobierno interior, para que en un plazo no mayor de 72 horas presente la comisión un nuevo dictamen del artículo 29. Pasamos a la discusión del artículo 30 en lo general. Tengo inscritos en contra al diputado Jaime Cárdenas Gracia, en pro al diputado Manuel Oropesa, la diputada Consuelo Sánchez, el diputado Carlos Gelista y la diputada Beatriz Pajés Hierro. Tiene el uso de la palabra en contra del diputado Jaime Cárdenas, que le pedimos se apegue estrictamente. No, porque yo estaba allá. Es que me fui a comer y por comer rápido para regresarme, pácatela. Ahora nada más la reserva. Presidente, este artículo 30 es el artículo que desarrolla las instituciones de la democracia directa y también algunas de democracia participativa. Las razones de mi inconformidad con este artículo es porque se dificulta, a diferencia seguramente de lo que propondrán compañeros del PRI o del PAN, se dificultan los requisitos para plantear los mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, el dictamen señala que se pueden presentar iniciativas legislativas si se reúnen el 0.4% de firmas ciudadanas. Yo, por el contrario, propongo un 0.2% de firmas ciudadanas para la promoción de este mecanismo de democracia directa. Después hay otras figuras como la del referéndum, en donde también se establece, como en el caso de la iniciativa legislativa popular, que los ciudadanos deben reunir un 0.4% de firmas para promover un referéndum. Yo he estimado, y lo he dicho aquí en tribuna, que ciertas normas, como las normas constitucionales o las que el proyecto de constitución denomina leyes constitucionales, que son las leyes que se van a referir al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a las alcaldías, debieran en todos los casos someterse a un referéndum, sin tener que reunirse un número de firmas determinado. No estoy, por lo tanto, en el punto del referéndum a favor de la propuesta del dictamen. En el caso del plebiscito, también se establece un número de ciudadanos, el 0.2% de las personas inscritas en la lista nominal, para promover un plebiscito, pero en el acuerdo de consenso que va a plantear mi compañero el diputado Raúl Bautista, se consensó no el 0.2, sino el 0.4, es decir, vamos al alza en los requisitos que se exigen para promover un plebiscito. Respecto a la consulta ciudadana, en la consulta ciudadana mi tema de diferencia no solamente es el número de firmas, que se insiste en el 0.4 de las firmas. Mi punto de diferencia tiene que ver con los casos en los que considero que por razones de interés público y de interés general, la consulta ciudadana debe darse de manera obligatoria
previa y vinculante. Es decir, sostengo que cuando se vaya o se proyecte un megaproyecto o haya un cambio de uso de suelo de alto impacto, en esos casos no se requiera la presentación de firma alguna, sino que por la importancia del tema, por tratarse de un megaproyecto público, privado, o por tratarse del cambio de uso de suelo rural o urbano, en esos casos la consulta ciudadana debe realizarse de manera previa, obligatoria y vinculante. Y después, pues hay, como sabemos, un gran punto de diferencia con los compañeros del PRI y del PAN sobre el tema de la revocación del mandato. El dictamen ya de por sí establece un porcentaje alto, 10% de los ciudadanos, para promover una solicitud de revocación de mandato. Yo sostengo que debe requerirse la mitad de ese 10%, que con un 5% de ciudadanos en la demarcación correspondiente se pueda iniciar el procedimiento de revocación de mandato. Pues bien, ante esto, los compañeros del PRI principalmente rechazan la figura de revocación de mandato, que sería una figura crucial para promover el desarrollo democrático en la ciudad. Ante un gobernante corrupto, ineficiente, ineficaz, que desatiende al pueblo, debe estar presto el mecanismo de revocación de mandato para sustituirlo. Y finalmente termino con el último apartado del artículo 30, que se refiere a la vinculatoriedad de las figuras de democracia directa, donde desgraciadamente el dictamen también incrementa los requisitos para que estas figuras logren la vinculatoriedad de las mismas. Es por estas razones, por los requisitos excesivos, por las dificultades para plantear la democracia directa, que mi voto será en contra de los términos del dictamen. Pero considero que sería un gran logro que estas figuras se incorporaran en la Constitución de la Ciudad de México, sobre todo el referéndum y la revocación del mandato. Por su atención, muchas gracias. Diputado Cárdenas, tiene el uso de la palabra en pro el diputado Manuel Oropeza, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. El artículo 30 se refiere a todos los instrumentos de la democracia directa en la Ciudad de México. Y me parece, junto con el artículo que acabamos de votar, lo más importante en términos del aporte de la Constitución a la consolidación de la vida democrática de la Ciudad de México. En este artículo se llevan a la Constitución figuras que no existen en la Constitución Federal, pero que son parte de la vida democrática de la ciudad en nuestras leyes secundarias. Se establece el reconocimiento a la figura del plebiscito para someter a consulta de las y los ciudadanos decisiones y acciones del Poder Ejecutivo. Se establece la figura del referéndum, incluido el tema del referéndum para la aprobación de esta Constitución, como una figura central para toda acción, definición legislativa. Se establece y se trae a la Constitución de la Ciudad de México la figura constitucional de la consulta popular, consulta que no venía contemplada en el proyecto que mandó el jefe de gobierno y que en una discusión abierta todas y todos coincidimos en la viabilidad y la necesidad de incorporar esta figura al cuerpo de la Constitución
de la Ciudad de México. Y también algo importante que obvió el proyecto de Constitución y que tomamos la decisión de regular, el tema vinculatorio de las consultas ciudadanas. Quienes conocen la legislación de la Ciudad de México saben que hoy las consultas ciudadanas no son vinculantes. Es una obligación de la autoridad consultar en todo momento a las y los ciudadanos, pero la figura vinculante no existe hoy en la Ciudad de México y no lo mandamos a una ley secundaria. Nos convencimos y tomamos la decisión de establecer aquí cuándo será vinculante una consulta ciudadana para efecto de megaproyectos, usos de suelo y cualquier solicitud que hagan los ciudadanos donde exijan la consulta y esta tenga que ser vinculante para las autoridades de la Ciudad de México. Se establecieron dos principios fundamentales: que el 2% de los ciudadanos la soliciten del ámbito territorial correspondiente y que participe al menos el 15% de las y los ciudadanos del ámbito donde se va a consultar. De aprobarse el dictamen, eso va a ser vinculantes las consultas ciudadanas en términos de usos de suelo, megaproyectos o cualquier decisión pública que las y los ciudadanos exijan que se consulte. Se establece también la figura de la iniciativa ciudadana y se regula de manera particular la iniciativa preferente para las y los ciudadanos, siendo un derecho no solamente del jefe de gobierno, sino establecemos que la iniciativa preferente también va a ser un derecho de las y los ciudadanos en la Ciudad de México. Y establecemos algo que es fundamental, el tema de la revocación del mandato. Sabemos que en este asunto tan importante, tan vital para consolidar la vida democrática de la ciudad, no hay acuerdo. Muchos estamos convencidos que esta es la principal propuesta que tiene el proyecto de Constitución en términos de consolidar la democracia directa y en consolidar la vida democrática de la Ciudad de México. Y creemos que es muy importante que esta figura se pueda reconocer. Esta figura tiene base en la propia Constitución política de nuestro país. Su base, pues, es el principio de la soberanía popular, que establece que todo poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. Y si el pueblo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes, también debe tener el derecho a revocarles el mandato, y nos parece fundamental que esta figura esté reconocida, esté establecida en la Constitución de la Ciudad de México. Este es un buen artículo y me parece que es fundamental, que debe ser aprobado en su integralidad, que no sean las visiones conservadoras y el miedo a las y a los ciudadanos los que le nieguen este derecho fundamental a los habitantes de la Ciudad de México. Este, como en muchos otros casos, sabemos, es un tema que a muchos les da miedo, que este buen ejemplo de la Ciudad de México se expanda al conjunto del país. Creo que hemos sido innovadores en muchos sentidos y por eso es fundamental aprobar este artículo, aprobar estos instrumentos y darle un sí al tema de la revocación del mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Manuel Oropeza. En el uso de la palabra en pro, la diputada Consuelo Sánchez Rodríguez.
Ay, ya a estas horas, imposible. La verdad, la derecha se ha convertido en una ancla pesada que impide que los mexicanos y los habitantes de esta ciudad podamos volar, imaginar, soñar y construir un mundo mejor, una ciudad mejor, un país mejor. Y esto tiene que ver con el tema y el artículo que consideramos. ¿Qué? Ay, a mí se me quita. ¿O está mejor alta? No, ahí sí está mejor. Gracias. La democracia participativa, la democracia directa es uno de los grandes anhelos de los mexicanos y de los que vivimos en esta ciudad. En este artículo se intenta incorporar una serie de mecanismos para garantizar la participación de los ciudadanos, como aquí ya se dijo, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la consulta ciudadana y la revocación del mandato. Nosotros, sobre todo los que somos representantes electos, tenemos el deber de garantizar que estos mecanismos de la democracia directa estén contenidos en esta Constitución de modo accesible, vinculante y efectivo. No debemos ignorar que la mejor forma de gobierno es la que se hace con los ciudadanos y para ellos. No hacerlo, no incorporar todos estos mecanismos de participación ciudadana, significaría seguir atados a una política de simulación arcaica, caduca, la cual nos anquilosa a un pasado que ya es tiempo de superar. Fíjense, es la llamada democracia representativa, que es la que hemos vivido y hemos tenido durante 200 años, está hecha para mantener separados a los gobernantes de los gobernados, a los representantes de los representados, para que una minoría sea la que decida sobre una inmensa mayoría. En el mundo hoy, esto ya está en crisis y lo vivimos en este país. La democracia, la llamada democracia representativa ya no funciona por sí mismo. Tenemos que crear nuevas instituciones, nuevos mecanismos de participación en la que la gente se involucre, en la que la toma de decisiones de los gobernantes y de los legisladores esté realmente sometida a la voluntad general, a la voluntad de todos los habitantes. Y eso tiene que ver con la soberanía. ¿En quién reside la soberanía, decíamos? En el pueblo, en ellos reside la soberanía. Y en nuestra propia Constitución lo señala. ¿Y cómo se va a ejercer esa soberanía? Lo dice a través de la democracia representativa, pero ya esa es insuficiente. Necesitamos ampliar nuestros instrumentos de participación, empoderar al pueblo, no hacerlo, ponerle trabas, sería una simulación. Hay que ampliar, hay que respetar estos instrumentos. Lo que estamos viviendo hoy en el país, un inmenso descontento social popular, es debido a que el gobierno, las políticas del gobierno de este país no están hechas a partir del interés de los que habitan en este país. Está diseñada a partir de los intereses externos a este país. Y eso es lo que ya no quiere más este país y esta ciudad. Todos sus habitantes queremos ser parte en la construcción de las políticas públicas, de las leyes, de todas las normas que rigen a esta ciudad y a este país. Eso es lo que quieren y quieren
queremos todos los que vivimos, queremos soñar, queremos construir conjuntamente todos los que habitamos en esta ciudad un mundo en el que todos podamos vivir bien, no solo unos cuantos, porque hay la tendencia de la derecha a construir un mundo en el que solo quepan ellos, unos cuantos. Nosotros queremos construir un mundo en el que todos y todas podamos vivir bien, no solamente unos. Y para eso necesitamos construir una democracia diferente, un régimen de gobierno diferente, nuevas instituciones que permitan por primera vez en la historia de esta ciudad y de este país que la gente pueda vincularse, integrarse a la vida política, social, económica y cultural. Todos, no solamente una minoría como ha sido hasta ahora, sino que todos podamos ser partes de ese proceso y de esa construcción de lo colectivo. Por eso los invito a apoyar, a aprobar este artículo como está en el dictamen. No le pongamos más trabas que hagan inservibles esos instrumentos, que no estén ahí nada más para hacer creer que algo cambió, sino que realmente los hagamos efectivos, que realmente se puedan ejercer. No hagamos simulación, hagamos que esos instrumentos realmente se puedan ejercer, que estén en la Constitución y que realmente se puedan ejercer. Muchas gracias. Diputada Consuelo Sánchez. Tiene el uso de la palabra en pro la diputada Kenia López Rabadán. Buenas noches ya, compañeras y compañeros constituyentes. Quiero en primer lugar, por supuesto, enfatizar que el Partido Acción Nacional votará a favor de este artículo 30 que empodera a la ciudadanía de la Ciudad de México en los instrumentos de participación. Me refiero a la iniciativa ciudadana, al referéndum, al plebiscito, a la consulta ciudadana y, por supuesto, a una propuesta del Partido Acción Nacional, que es la consulta electoral. Hemos de decir de manera puntual que en el PAN hacemos notar los avances sobre los instrumentos de participación ciudadana que se encuentran en este proyecto. El PAN siempre ha luchado por la participación ciudadana. El PAN no se entiende si no es a través justamente de los esfuerzos de la ciudadanía por empoderarse y por construir un mejor país. El PAN ha estado siempre con los ciudadanos porque el PAN se fundó precisamente por ciudadanos. Acción Nacional no se explica sin la participación ciudadana, como tampoco los avances democráticos en la ciudad y en el país se explican sin el PAN. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que vamos a tratar en este dictamen distintos instrumentos ciudadanos que vale la pena puntualizar, y ya lo han hecho aquí algunos de mis compañeros. Quiero decirle a mi querido Jaime que no estamos aumentando, compañero, ningún porcentaje, al contrario, estamos siendo congruentes y ha sido una propuesta de esta comisión para que este artículo no vaya más allá de lo que en estas figuras que se encuentran consideradas en la Constitución establece y que tampoco vaya más allá de lo que, como bien ha dicho aquí mi compañero Manuel, para las que establece la Ley de Participación Ciudadana, también en congruencia hagamos lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que nada, que no nos confundamos. Estamos hoy estableciendo en la Constitución de la Ciudad de México figuras que están en la Constitución Federal y segundo, figuras que se encuentran en la Ley de Participación Ciudadana, dándoles el rango constitucional. A mí me parece que es, sin lugar a dudas, un gran avance. En ninguna de las figuras hay un porcentaje mayor a lo que se establece en estos dos instrumentos. Vamos a empezar hablando por la iniciativa ciudadana.
y quisiera recordarles a los compañeros que aquí vienen y de manera desproporcionada o hipócrita hablan de la participación ciudadana. El Partido Acción Nacional coordinó la primera iniciativa ciudadana que se ingresó en la Asamblea Legislativa. La primera era para regular las marchas y manifestaciones. ¿Saben cuántas firmas conseguimos en aquella ocasión gracias al hartazgo de la ciudadanía por las marchas y manifestaciones que hoy continúan en esta ciudad? 120,000 firmas. Esto es más del doble de lo que hoy estamos estableciendo. Y lo que hizo la mayoría en la Asamblea Legislativa en aquel momento, y hoy muchos de ellos vienen de manera poco ética, diría yo, a hablar de participación ciudadana. Lo que hizo la mayoría en la Asamblea Legislativa fue dejarla en la congeladora. 120,000 personas nunca tuvieron una respuesta de los legisladores, por cierto, de la mayoría que hoy prevalece en esta Asamblea Constituyente. Así es por esto, por lo que hoy establecemos que no se vaya a la congeladora, sino una vez que se establezca el 0.25 de las firmas para esta iniciativa ciudadana, esta iniciativa sea una iniciativa preferente. Esto es, se resuelva y no quede simple y sencillamente en el cajón de algunos legisladores. Esta propuesta ha sido una propuesta respaldada por todos y me parece que es la mejor manera no de darle a la ciudadanía una figura que no tenga cauce. Esta es una propuesta que dará resultado, por supuesto, a la molestia o a las inquietudes ciudadanas. También hablemos del referéndum. Como se ha dicho aquí, el referéndum es una figura que permite al Congreso poner a consideración las propuestas legislativas que ellos emiten. Hoy estamos proponiendo que sea el 0.4% de la lista nominal quien solicite este referéndum y evidentemente también las alcaldías en una visión de apertura, además, por supuesto, del Congreso de la Ciudad de México. El plebiscito, compañeras y compañeros, es sin duda la forma más eficiente de poner a consideración por parte del Ejecutivo sus definiciones. Hoy le dotamos con este artículo al jefe de gobierno para que la ciudadanía pueda aprobar o rechazar las propuestas que él emita. Asimismo, es un gran avance y me parece que es una visión municipalista o una visión de alcaldías la que vamos a aprobar el día de hoy, porque el plebiscito será también materia de las alcaldías hoy jefaturas delegacionales. Esto es, si un porcentaje del 0.4% de los ciudadanos de cualquiera de las 16 demarcaciones no está de acuerdo con las decisiones de su alcalde, las podrá poner a plebiscito. Sin duda, un gran avance. Consulta ciudadana es una propuesta que también se pone a consideración. Y por último, y con eso quisiera terminar, la consulta popular. La consulta popular, compañeros, es una propuesta del Partido Acción Nacional y se retoma de la Constitución Federal. Esta propuesta nos permitirá que la ciudadanía pueda ser consultada el día de la elección. Es la única figura de todas las que vamos a votar hoy que no es vinculante. Es la única figura que podrá ser valorada por la autoridad. Me parece que es un gran avance poder acudir a las urnas no solamente para votar por el alcalde, por el jefe de gobierno, por el senador o por el diputado federal, sino también poder analizar los temas de trascendencia de la Ciudad de México. Hoy, compañeras y compañeros, este artículo 30 establece un gran avance ciudadano
acompañado, por supuesto, de todas las autoridades. Por ello, el Partido Acción Nacional votará a favor. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Kenia López. Para terminar la lista de oradores, tiene uso de la palabra la diputada Beatriz Páez Hiergo. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, diputadas, diputados, sin duda no hay democracia sin ciudadanos. Los constituyentes buscamos con este artículo construir una ciudadanía activa, crítica, demandante y vigilante de sus derechos, capaz de convertirse en el gran centinela del poder. Las decisiones gubernamentales necesitan tener legitimidad. Sin respaldo y sin credibilidad ciudadana no puede haber gobiernos estables. Estamos por consecuencia a favor de un artículo que busca institucionalizar mecanismos más amplios de participación, de control de poder y también la construcción de una cultura democrática integral que vaya más allá de la urna o de la casilla. Y lo hacemos con plena vocación democrática, porque en esto el PRI tiene historia y lo quiero subrayar. En 1997 el revolucionario institucional instituyó por primera vez la figura de plebiscito en la reforma que se hizo al Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. La ciudadanía, la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular obligan al ciudadano a estar permanentemente atento a su vida en comunidad y le dan los instrumentos para cogobernar. Hoy tenemos, sin embargo, dos retos: aprobar porcentajes que faciliten al ciudadano tener acceso a estas formas de participación, pero también porcentajes que no abaraten y perviertan la democracia. Porcentajes que permitan a cualquier ciudadano presentar una iniciativa ante el Congreso local, solicitar un plebiscito o consulta, pero también porcentajes que impidan la inestabilidad y el desgobierno. Impidamos que los mecanismos de participación directa sean utilizados con fines contrarios a la democracia, porque no son solo los demócratas quienes recurren a estas figuras, también las utilizan los autoritarios y los oportunistas para legitimarse en el poder. Dice Fernando Savater, y lo menciono para dar sustento a lo que afirmo, que la democracia nada se parece a una asamblea de indignados, y que no todos los problemas de una ciudad o de un país pueden resolverse a través de un referéndum o de un plebiscito. Aprobemos lo que pueda enriquecer estas figuras y lo que pueda contribuir a construir una ciudadanía más libre, más demandante, pero también más racional. La oclocracia, la dictadura de las masas, no solo es una degeneración de la democracia misma, también constituye un sabotaje y un atentado contra lo que queremos empoderar y proteger, la libertad ciudadana. Muchas gracias. Usted, diputada Beatriz Páez Hiergo. Agotada la lista de oradores, pasaremos a recoger la votación nominal en lo general respecto al artículo 30. Pero antes debemos de señalar que para dar plena certeza jurídica y salvaguardar el derecho a la presentación de reservas de todas y todos los diputados que las han promovido, en tanto no se depure por parte de la comisión las reservas que ya se desahogaron, mantendremos vigentes las 47 que fueron publicadas y se presentaron en tiempo y forma por todos y cada uno de los promoventes. De esta manera, le solicito a la Secretaría
haga los anuncios correspondientes para recoger la votación nominal en lo general respecto a la aprobación del artículo 30 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 30 con los numerales no reservados del proyecto del decreto. Adelante, diputados. Este artículo 30 está contenido en el capítulo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y se refiere a la democracia directa, participativa y representativa. En relación con el apartado A, el cual se refiere a las disposiciones comunes, se plantea en el dictamen presentado por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno que la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por la Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar preferentemente en estrategias de democracia digital y en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Se plantea también que las autoridades de la ciudad promoverán y deberán garantizar la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir individual o colectivamente en las decisiones públicas y en el diagnóstico, la formulación, observación, monitoreo, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública en los términos que las leyes señalen. En estos momentos se lleva a cabo la votación nominal en lo general de este artículo 30, presentado el día de hoy ante el Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Este artículo forma parte del dictamen presentado por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, el proyecto de título tercero con diversos capítulos 1 y 2 y título cuarto, capítulos 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, compuesto por los artículos 27 al artículo 39, así como por diversos artículos transitorios, primero, sexto, octavo y el 11º, que forman parte del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Continúa abierto el tablero electrónico para recibir la votación de cada uno de los diputados y diputadas que integran esta Asamblea Constituyente. Como resultado preliminar, hasta el momento se han emitido 74 votos a favor, un solo voto en contra, para posteriormente llevar a cabo la discusión de las diversas reservas que se estarán dando a conocer en las próximas reuniones de la Asamblea Constituyente. ¿Falta algún diputado o diputada poder emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 75 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención.
Mayoría calificada, por lo tanto queda aprobado en lo general el artículo 30 y los numerales no reservados. Compañeras y compañeros, quiero recordar que el día de mañana están convocadas a reunión la Comisión de Ciudadanía a las 9 horas, la Comisión de Justicia a las 11 horas, la Mesa de Consulta a las 13 horas y abrimos un receso de nuestra sesión para el día de mañana a las 16 horas, 4 de la tarde. Se abre el receso. Como parte del trabajo realizado el día de hoy en este salón de sesiones de la sede histórica del Senado de la República, como parte del trabajo y de la actividad de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se aprobó en lo general y en lo particular el artículo 28, la cual se refiere a lo que son los deberes de las personas que habitan la Ciudad de México. Posteriormente se llevó a cabo la discusión del artículo 29. Este artículo 29 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México se refiere a la ciudadanía. Se llevó a cabo la votación, la cual dio como resultado 47 votos a favor, 41 votos en contra, por lo cual no se obtuvo la mayoría calificada. Se presentó también la propuesta de diversos votos particulares, los mismos que tampoco fueron aceptados, por lo cual se da la instrucción de devolver este artículo 29 a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno para nuevamente llevar a cabo la redacción de este artículo 29. Y finalmente, el día de hoy se aprobó en lo general el artículo 30, el cual se refiere a la democracia directa, para posteriormente continuar con el desahogo de los artículos de las reservas presentadas por los legisladores de la Asamblea Constituyente. Le queremos agradecer, como siempre, el que nos haya acompañado. Está usted informado, como siempre, por supuesto, lo invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.